Bueno, bienvenidos todos a este nuevo episodio de podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante alusivo al mes de la mujer. Y es que vamos a hablar sobre el liderazgo de la mujer, pero en el trabajo. Cómo es enfrentar estos retos siendo hijas de Dios y cómo más allá de eso reflejar a Jesús en cada uno de los retos y desde el liderazgo. No se pierdan este podcast, los esperamos. Bueno, como les comenté, vamos a hablar sobre el liderazgo y para eso tenemos una invitada muy especial. ¿Cómo estás? Hola, Abby, muy buenos días y hola a todos. Bienvenidos a este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos sobre ti, dinos tu nombre, qué haces, cuéntanos algún dato curioso sobre ti. Curioso, bueno, voy a empezar con lo básico. Mi nombre es Lina María Mora, yo soy ibaguereña y soy madre de Emilia, esposa de Cristian, de mis amores en el hogar. Soy médico, tengo una especialización en genética médica y roles, tengo algunos, soy genetista y eso hace que nos movamos en diferentes áreas. Entonces tengo un rol docente, trabajo en la universidad, hago investigación a nivel de ciencias básicas y también trabajo con asuntos médicos en la industria farmacéutica. Curioso los tolimenses no es, pero nosotros nos formamos en música desde muy temprano. Entonces tengo algunas habilidades musicales y toco violín desde muy chiquitica. Ay, qué chévere. ¿Y cómo te ha ido con eso? Regular, porque después de que salí de mi tierra no fue tan fácil continuar, pero es una de las cosas que me parece destacar culturalmente de la zona tolimense. No, pero muy chévere. Me parece que son habilidades que no todos tienen o no todos llegan a desarrollar, entonces parece muy chévere. Pero bueno, tú me has contado que haces varias cosas, entonces cuéntame, ¿cómo ha sido tu liderazgo en todas esas cosas? Recuerdo un mentor que en alguna vez me enseñó que las habilidades de liderar o de organizar en un equipo fluyen. Y el ejemplo básico es que si todos en una misma sala de repente empieza a temblar, alguien va a decir, venga, es mejor esta puerta que esta. Pero como ejerzas ese rol, o sea, como te prepares para tomar esas decisiones, definitivamente es lo que marca la diferencia. Al igual que todo en la vida se alcanza después de un proceso probablemente basado en el error y aprendizaje. Y si te acompañas de personas adecuadas, el proceso puede ser más nutritivo o quizás puede acortarte el cómo llegas de un punto al siguiente. Yo creo que el liderazgo se va nutriendo en la vida a partir de lo que te enseñan en casa, de lo que aprendes cuando sales de ella, y esto me refiero a todo el camino de educación y de lo que vas a enfrentar en la vida cuando sales a la vida real, a la exposición laboral o a lo que vayas a decidir hacer. ¿Y cómo crees que podemos reflejar a Jesús teniendo en cuenta que vivimos como en un contexto donde es un poco complicado ser como mujer líder y todo este tema laboralmente? ¿Cómo crees que podemos reflejar a Jesús? Y también porque es que yo justo estaba leyendo un libro que hablaba sobre el liderazgo, que es buscar que la otra persona florezca y alcance su potencial en todas las áreas de su vida. Entonces siento que tener un liderazgo así es como hay que estar muy llenos del Espíritu Santo para lograr eso, porque complicado. Entonces, ¿cómo tú lo has visto? ¿Cómo tú puedes dar como consejos o qué opinas al respecto? Escuchándote pienso muchas cosas. Una de esas es, para todo en la vida necesitas estar muy lleno del Espíritu Santo. Para ejercer el rol de liderazgo no es una excepción. Yo creo que, como bien lo mencionaste, los retos de las mujeres en la vida laboral son grandes. Hay muchos datos publicados alrededor de qué posición ocupan las mujeres en los roles más altos de liderazgo y lo puedes clasificar en los diferentes espacios profesionales que hay en el mundo y sigue siendo un espacio pequeño. Incluso la meta que se había trazado para alcanzar a 2024 no la alcanzamos. Pero si me preguntas cómo hacemos nosotros para reflejarlo, recordar varias cosas. El ejemplo de Jesús en la vida de los que lo hemos conocido a través de las películas o los que han tenido una cercanía mayor es servicio. Y antes el liderazgo se definía como una posición de autoridad, como alguien que simplemente decía qué hacer y asignaba a quién la hacía. Hoy en día eso ha cambiado mucho. Y qué rico que estés leyendo tu libro, porque ahora hay una gran cantidad de materiales muy interesantes que hay que saber seleccionar para entender, pero que nos recuerda que hay cosas que nos van a ayudar a liderar de mejor manera.
Entonces, ese ejemplo que vivimos en la Biblia de lo que hizo Jesús llegando a nosotros, siendo el líder quizás más destacado de toda la historia de la humanidad, pero recordándonos que vino a servir y no a ser servido. Y cuando tú eres un líder y quieres motivar, debes dar ejemplo, como lo vimos en él. Debes liderar por influencia y no por impartir temor o terror. Y el liderazgo debe tener un objetivo. Y el objetivo debe ir de la mano de acompañar a las personas que están en tu equipo. Y cuando digo en tu equipo significa por arriba, por abajo y en las laterales. Claro, todos. Podernos agrupar y poder inspirar a esas personas para que te sigan, para que aprendan, para que todos estemos de acuerdo, probablemente nos va a llevar más fácil a ese objetivo común. Entonces, en todos los escenarios de la vida donde seamos líderes, en nuestra casa, en el trabajo, en el rol profesional, en la misma iglesia, en la comunidad en la que estamos, va a partir de cómo tú reflejas lo que eres. Entonces, necesariamente nutrir tu corazón, aprender de lo que decidiste aprender. En mi caso, guiarme de la vida, de la Biblia, de lo que nos ha enseñado esta vida de Jesús. Creo que esa es la forma en la que tú puedes reflejar en los diferentes momentos lo que tienes. Y ya que mencionas lo de la Biblia, es como que ¿qué nos muestra la Biblia sobre qué podemos aprender de ese liderazgo como mujeres? O sea, como qué pasajes o qué historias donde podamos aprender tienes así como que te hayan ayudado. Yo creo que la Biblia nos cuenta historias bien interesantes de los roles de la mujer en el liderazgo. Una de las que a mí me gusta mucho, y recordando tu nombre, Abigail habla de un momento estratégico bien interesante. Sí. Cómo veo un momento difícil y yo qué hago en ese momento difícil. Y ese es el rol de liderazgo que hacemos muchos sin tener un plan a largo plazo, en el rol de liderazgo inmediato. Abigail dijo, venga, o nos llevamos a la guerra total o yo puedo gestionar de alguna manera para evitar ese camino. Sí. Muestra inteligencia, muestra estrategia, muestra oportunidad para llegar con el mensaje y pues ya sabemos algunos qué pasó después de esta intervención. Pero igual nos puedes dar como un contexto para quienes no conozcan la historia. En un contexto estamos en un momento difícil donde se puede desatar una guerra por un mal manejo y eso lo podemos traer a la vida real. Un mal manejo de emociones. Un mal manejo de emociones o quizás cuando dejamos que afloren nuestras emociones más primarias y más básicas y desde ahí te hablo de lo médico y es cuando nosotros decimos en medicina salió frontalizado y es cuando dices sin ningún análisis posterior tomo una decisión y actúo. Más bien reacciono. Estábamos en un momento histórico donde se podía desatar una gran guerra detrás de una mala decisión. Abigail tiene un rol que en ese momento histórico es el rol de la mujer siguiendo muy las indicaciones de su esposo, pero al ver que su esposo estaba en un momento crítico de la toma de decisión, pues decide actuar diferente y ser conciliadora. Esa es una forma de liderar, en cómo ayudas a las partes a llegar a un acuerdo. Y hace una intervención muy puntual que cambia la historia. No sabemos, siempre nos imaginamos qué habría pasado si no, o qué habría pasado si sí. Lo más probable acá si no hubiera intervenido Abigail es que la guerra habría sido muy grande. Y habrían habido muchas víctimas. Sí, claro. Y Abigail cambió ese camino siendo una persona facilitadora de una comunicación diferente, actuando como no se esperaba, interviniendo donde no se esperaba, pero definitivamente quizás siguiendo el propósito que había para su vida. Sí, claro, y eso es muy importante en el liderazgo también, como seguir el propósito que Dios tiene en nosotros y seguir mucho la voz de Dios. Pero ya que tocas el tema del propósito, me gustaría hablar también un poquito más como enfocado al trabajo, a esos sueños que uno tiene a veces respecto al trabajo, y es qué tan ambicioso puede ser uno en esos áreas, porque por lo menos a veces a mí me pasa que yo me pregunto mucho como hasta qué punto está bien uno ser ambicioso con el área laboral, porque es que siento que a veces uno puede llegarse a glorificar mucho, como más a uno que a Dios. Entonces como está esa línea, porque yo lo veo como una línea súper delgada entre llevarse la gloria a uno y llevarse la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo lo ves eso? Qué interesante pregunta, Gaby, porque si nos vamos al término puntual de ambición, esa línea delgada también existe en la definición. Ambición es tu querer hacer, lograr, alcanzar, cumplir, pero también tiene que ver con la posición que tú tienes en ese alcanzar.
Es humano querer sentir las miradas, sentir reconocimiento. A todos nos gusta que nos digan, oye, ¿cómo lo hiciste bien? Pero nos gusta más cuando dice, wow, pero la sacaste del estadio y qué nivel. Y es humano sentir que es un esfuerzo propio, que yo me trasnoché, que yo estudié, que yo logré. Pero realmente donde aterrizamos los planes es que los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Por más maravilloso que nos imaginemos nuestros propios logros o crecimiento, nunca va a ser mejor que el plan que Dios tiene para nosotros. Y entender que nada de lo que logramos es propio. Tus habilidades en comunicación, tu capacidad de análisis, tus 5 idiomas, los puestos que has conseguido, si miras a tu alrededor una gran cantidad de fichas que se acomodaron y que tú no pudiste intervenir en cómo se acomodaron. Claro, es que eso es como un trabajo en equipo, porque es que siento que a veces se raya mucho la línea de decir, no, lo dejo en las manos de Dios, pero yo me quedo quieta. Entonces siento que ahí uno tiene que, o sea, Dios hace su trabajo, pero yo también pongo disciplina, pongo esfuerzo, porque es que una cosa es decir, no, sí, yo quiero, no sé, alcanzar cierto nivel en mi área profesional, pero no, que Dios haga lo suyo, yo me quedo acá y me quedo como en el mismo lugar, no estudio otras cosas, no me preparo, no voy más allá. Entonces siento que a veces como que uno queda como en ese dilema, ok, lo dejo en las manos de Dios, pero entonces no es acomodarse, siento yo, sino es como seguir trabajando también. Escucharte me recuerda siempre la parábola de los talentos. Y es que Dios te entrega y nos entrega a cada uno de nosotros en diferente medida. Pero tus capacidades y lo que tú hagas va a depender de qué generes como producto de esa entrega. Entonces cada uno de nosotros tendrá habilidades diferentes, talentos diferentes, virtudes diferentes. Y aunque sea diferentes, tienen el mismo origen. Es el mismo espíritu el que nos está dando estos dones. Pero definitivamente estoy de acuerdo contigo y la disciplina, la priorización y la organización van a ser 3 puntos claves para tu poder realmente cosechar de esto. Y es que no es lo mismo tener un día organizado a levantarte a las 9 de la mañana sin saber qué hacer. Es como, Dios, haz lo tuyo. Y siempre vamos a tener muchas tareas. Sí. Cuando tú miras alrededor y le preguntas a cualquiera, el tesoro más preciado actualmente se llama tiempo. Sí. No me alcanza el tiempo. Y es el mismo tiempo para todos. En realidad lo que necesitamos es saber qué va primero y qué va segundo y qué va tercero. Claro. Tengo ese mismo mentor que me enseñó de la escena del liderazgo, también me enseñó, si todo es urgente, es porque nada es urgente. Ok, eso está muy chévere. Y es realmente tú tienes que darle la cara a algo primero. Eres un mismo ser humano y la omnipresencia y la omnipotencia son de Dios, no tuyas. No puedes asumir más. Tienes que decidir qué vas a afrontar primero. Y el desarrollo de las habilidades está en la motivación. Si tú haces lo que te gusta, yo creo que se refleja. Y sí lo he visto. Cuando te toca hacer algo que no es tan agradable para ti, el resultado quizás puede ser bueno, pero no es el mejor. Y cuando ya haces algo que te gusta y cuando la motivación está detrás y la motivación viene de la mano de entender que estás en el camino correcto, todo es mejor. El resultado es inmenso. No, sí, claro. Y ya que hablamos como de esto del tiempo, me gustaría tocar un tema, no sé si es un momento, pero bueno, es como hablar también del tema de la familia. ¿Cómo es ese rol como de manejar el equilibrio con el trabajo? Porque ya hablamos como del tiempo y de que a veces uno se llena de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo me he cuestionado mucho eso porque a veces yo ahorita tengo mi novio y tengo mi familia, mis papás, pero no tengo hijos, no estoy casada, entonces no tengo como responsabilidades de casa y aún así el tiempo no me alcanza. O sea, yo hay veces en las que digo, Dios mío, ¿cómo voy a hacer todo esto en un día? ¿Qué es esto? Y es como pensar, ¿cómo voy a hacer yo cuando ya pues sea una esposa, tenga unos hijos, señor? Cada día trae su momento. Sí, es como pensarlo también porque es que las ambiciones también laborales, o sea, como entra todo eso en el mismo espacio. Entra en ese espacio que es tu cabeza y tu mismo cuerpecito, pero si me lo llevas a la familia es un tema bien interesante porque sí es cierto, y aunque parece una frase muy encajonada con relación a el tiempo siempre alcanza, realmente la organización sí te va a ayudar. Entonces, con mi esposo y mi coequipero en este caso, que debo confesar que admiro su capacidad de manejar el tiempo, porque a pesar de que yo digo, bueno, si hacemos los dos un montón de cosas, él tiene esa disciplina que supera algunas cosas que para mí es más difícil sacrificar. Me refiero a tiempos de sueño, por ejemplo. Pero así mismo en el día tú tienes gustos personales que te pueden interferir con la agenda que planeaste. Sí.
y que tú prefieres priorizar eso, aunque en tu cabeza sabes que no deberías priorizarlo. Sí, eso es muy difícil. Y hablándolo con él, llegábamos a la revisión de entender, tú lo sientes, tú sabes de verdad qué es lo que debes priorizar y eso va a mover la aguja para decir, voy a tomarme este espacio para hacer lo que a mí más me gusta, lo que más me llena y lo que necesito. Y ahí estoy poniendo quizás el ejemplo del tiempo con Dios. Muchos de nosotros nos cuesta meter esto en la agenda porque no hay alguien detrás diciéndote, el viernes es el entregable. Sí. Ya envió su devocional de la semana. Tú puedes llegar el domingo a la iglesia y que los pastores te recuerden que había un trabajo excepcional esta semana, pero ellos no te van a echar de la iglesia porque no lo cumpliste. A eso estoy dando el ejemplo de cómo pasa en lo profesional. En lo profesional te ponen agendas, te marcan calendarios, te hacen fechas de entregables y por lo tanto al tener esas fechas tan definidas hace que tú lo pongas arriba. Tiene como la presión. Tienes a alguien que te presiona. Incluso tú misma tienes a alguien que vive en tu cabeza diciéndote, por cierto, necesitamos que entregue. Pero tú eres una persona integral y te mueves en diferentes espacios. Yo siempre he pensado que por bueno que seas a nivel profesional, todas tus funciones son reemplazables por otro ser humano. Pero donde quizás haces un rol que es muy difícil de reemplazar es en tu familia. Tu rol de padre es muy importante en cómo guías y acompañas, sobre todo cambiando la dinámica en las diferentes edades. Pero en tu prioridad debes entender de verdad que debes entregar. Pasarme la semana probablemente ausente sin estar en las actividades de mi hija me van a traer frustraciones posteriores en las que voy a decir, ¿por qué no hice? Entonces es mejor proyectarlo para adelante. ¿Cómo organizas tu agenda? Organizas tu agenda basado en lo que te gusta hacer. Si te gusta el ejercicio y además pues aquí aprovecho y hago, es además buenísimo para la salud mental y física en el futuro, así no se evitan más trabajo los médicos, pero bueno, ya saben para que tomen el tip. El tip, sí, por favor. Es importante meter en la agenda todo lo que nos va a ayudar a tener un mejor mañana y no estoy hablando dentro de 20 años, estoy hablando realmente de mañana. Y en el corto, mediano y largo plazo va a tener resultados el que logres priorizar lo que debes hacer. No, eso está súper bien porque siento que muchas veces nosotros nos acostumbramos a priorizarlo es a futuro. No tanto como a mañana, sino que es como, no, yo tengo que entregar esto porque en 10 años va a pasar tal cosa o algo así. Como que nos acostumbramos a eso. Entonces me parece muy interesante que lo menciones porque es un muy buen tip que muchos quizás lo ignoramos. Para mí es clave, Abby, por ejemplo, en mi dinámica, que el domingo reviso mi agenda de las próximas 2 semanas. En parte porque entiendo que mi tiempo también está sobre el tiempo de otras personas. Ok. Y eso es respeto, que también hace parte de cómo lideres. Respetar el tiempo de los demás es clave. Sí. Y si tú logras organizar tus tiempos, pues vas a lograr cumplir con lo que te comprometiste a las personas que involucraste en tu agenda. Okay. Y eso incluye a tu familia, y eso incluye tu vida personal, y eso incluye la iglesia, y eso incluye el devocional. Eso incluye todo. Entonces, para mí, Lina María, sí, la agenda es una cosa que utilizo con rigurosidad. Y ahora que es digital, pues la cargo a todo lado. Antes la agendita larga era más difícil de setear. No, pero me encanta porque yo también como que me gusta mucho todo este tema de la organización, pero soy como muy junior en esto. Entonces, como que a veces veo como tantas cosas y digo como, ok, Señor, dame sabiduría, porque ¿cómo hago esto? Es una muy buena manera. Sí. Dios te va a dar las herramientas para como que organices importante porque mejor. A veces uno dice como, ay Jesús, ¿cómo hago esto? Pero no, me parece como muy chévere que toques ese tema porque siento que lo que yo te comentaba, como el tema de la familia, a veces como que las mujeres nos tendemos a llenar mucho de cosas y quedamos como, bueno, ¿y yo cómo haré eso? Incluso a futuro. Bueno, no espero no ser la única que nos estén viendo. Pongan en los comentarios si no soy la única, por favor, que me lleno también como de muchas cosas y pienso a futuro como, yo cómo voy a hacer todo esto y estoy en el futuro y uno queda como abrumado. Pero también el abrumado es, tienes que renunciar a algunas cosas. Sí. Definitivamente no todo cabe en la agenda. Es muy y algunas actividades vas a tener que decir, no es ahora, quizás no sea nunca, pero tú lo tenías ahí. Pero sí hay cosas a las que definitivamente y eso creo que hay que ponerlo también en manos de Dios que le dé paz a uno. De acuerdo. Pero bueno, Lina, muchísimas gracias por este tiempo. Creo que hay muchas cosas por las cuales hablar, así que a los que nos están oyendo, no se preocupen, vamos a tener una parte 2 llena de muchos otros temas muy, muy interesantes. Entonces, gracias, Lina, por este tiempo. Gracias a ti, Abby, gracias a todos y muy atentas a sus comentarios porque seguiremos aprendiendo de cómo organizarnos en el liderazgo con las habilidades que todos ustedes pueden traer. Bueno, muchas gracias, hasta luego.